Hola, buenas noches a todos. Continuamos con nuestro estudio de la clave de la teosofía en la Logia Blavatsky. Vamos por enseñanzas fundamentales de la teosofía del capítulo 5 sobre Dios y la oración en la página 39 del PDF. Bienvenidos todos. Adelante, Enrique. La pregunta es, ¿creemos que la naturaleza es la suma total de las cosas existentes que nos rodean, el agregado de causas y efectos en el mundo de la materia, la creación o universo? Y entonces, aquí el teósofo, la señora Blavatsky, contesta de esta manera, con otra pregunta. ¿Es entonces la suma y el orden personificados de las causas y efectos conocidos el total de todos los agentes, fuerzas finitos, separados por completo de un creador o creadores inteligentes y quizá concebido como una fuerza aislada y separada, como dicen las enciclopedias? Esto ya lo habíamos tratado. Y luego dice, así lo creo. El que pregunta dice, así lo creo. Entonces, la respuesta es, pues bien, nosotros no tomamos en consideración esta naturaleza objetiva y material que llamamos ilusión pasajera, ni tampoco tiene para nosotros la palabra, esta es una palabra griega que significa todo, eh, el significado naturaleza, en el sentido de su derivación aceptada del latín, natura, de nasci, nacer. Cuando hablamos de la deidad y la identificamos con la naturaleza, haciéndola por lo tanto contemporánea de la misma, nos referimos a la naturaleza eterna e increada y no a vuestro agregado de sombras pasajeras e imaginarias ilusiones. Dejarnos para los fabricantes de himnos el considerar al cielo visible o paraíso como el trono de Dios y a nuestra tierra de fango como su escabel. El escabel, recuerden que es un taburete en el que se apoyan los pies una vez que está uno sentado en una silla. Nuestra deidad no se encuentra ni en un paraíso ni en un árbol especial, edificio o montaña. Está en todas partes, en cada átomo del cosmos, tanto visible como invisible, dentro, encima y alrededor de cada átomo invisible y molécula divisible, porque ello es aquel misterioso poder de la evolución e involución, la potencialidad creadora omnipresente, omnipotente y hasta omnisciente. Bien, entonces vamos al principio, Carlos, porque pues tiene varias cosas que... aquí dice, nosotros no tomamos en condición esta naturaleza objetiva y material que llamamos ilusión pasajera. Bien, entonces diremos que en teosofía, como en la filosofía india, el hinduismo y el budismo, la naturaleza objetiva es una ilusión pasajera, es decir, esta naturaleza que nosotros conocemos, que en el mundo fenoménico, esto es irreal, es una ilusión solamente. Desde luego que para nuestra conciencia es la única, como es la única realidad que conoce, esto es lo real para nosotros. Pero visto desde el punto de vista de los planos superiores, es una ilusión, porque es impermanente, porque cambia, está en constante cambio, siempre está cambiando esta naturaleza fenoménica, está atada a los cambios completamente. Entonces, de esta manera, eh, es precisamente cómo nosotros estamos en este proceso ilusorio, que sin embargo, esta materia ilusoria sirve para que nosotros podamos experimentar, ¿sí? Entonces, a esta ilusión pasajera, tal como nos lo recuerda Guillermo, se le llama Maya, ¿sí? Maya es la ilusión. La realidad es aquello que es inmutable y eterno. Todo lo que percibimos con nuestros sentidos es ilusorio porque es impermanente y tiene principio y fin. Para nosotros es real. Maya es el poder cósmico que hace posible la existencia fenomenal. Es decir, es un poder. Esta Maya, esta ilusión es un poder en el cosmos que hace que nosotros en nuestra conciencia lo veamos como real.
La naturaleza objetiva no nace solo, es una manifestación de Purusha, la naturaleza espiritual y eterna. Es decir, solamente esta naturaleza que nosotros llamamos objetiva, que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos, solamente es una manifestación de la verdadera materia, que es la raíz de esta otra. ¿Sí? Entonces esta naturaleza es solamente un reflejo, ¿sí? Entonces, pero para nuestros sentidos, pues eso es lo real, aunque visto desde de los planos superiores, pues no lo es. Incluso se dice que si vemos desde un punto de vista material al globo, con la conciencia, eh, digamos, divina, podríamos ver que existe una cosa como un agujero ahí en el espacio, ¿sí? Porque visto desde los planos superiores, esto no tiene forma, no existe, ¿sí? Incluso los vedantinos ni lo toman en cuenta el cuerpo físico, por ejemplo, es una sombra, ¿sí? Entonces, bueno, entonces, hecha esta aclaración, entonces continuamos con el texto, ¿sí? Entonces, no debemos ver a esta naturaleza como la totalidad, como algo total, ¿sí? Sí, sino como un todo, sino como que es una manifestación solamente de la verdadera naturaleza, que es Purusha, que es la naturaleza espiritual, ¿sí? Y luego dice, nuestra deidad, o sea, el Dios en nosotros, no se encuentra ni en un paraíso, ni en un árbol especial, edificio o montaña. Está en todas partes, en cada átomo del cosmos, tanto visible como invisible. Dentro, encima y alrededor de cada átomo invisible, molécula divisible. Porque ello, así se le llama, está totalmente despersonalizado. Ello es una despersonalización, no es un ser, no es algo que nosotros podamos imaginar, es algo que sobrepasa nuestra limitada comprensión mental que podamos tener, ¿sí? Es aquel misterioso poder de la evolución e involución, la potencialidad creadora, omnipresente, omnipotente y hasta omnisciente, ¿sí? Vemos aquí todo lo que abarca todo esto, desde luego que esto tiene, si tomáramos cada uno de los términos, pues tendríamos que darle un tiempo, desde luego, para que nosotros podamos comprender mejor todo esto, pero yo creo que de manera general lo omnipresente es una totalidad, o sea, una presencia total, completa, ¿no? Lo omnipotente también es la potencia grandiosa de la naturaleza, ¿no? Y luego la omnisciente, pues es el conocimiento de todo también. Pero bien, entonces, para que nosotros podamos comprender todo esto, requerimos de elevar ese nivel de conciencia o por lo menos, es decir, de conocimiento a través de la mente superior, no de la mente inferior, porque la mente inferior siempre nos va a colocar frente a la naturaleza objetiva, a la naturaleza material, a la naturaleza que tiene formas. Aún la naturaleza esta relativa a Prakriti, que es la naturaleza visible e invisible, tenemos que separar y ver esa parte invisible también que está ahí y de la cual forma parte también el pensamiento, forma parte la mente. La mente también es parte de esa materia porque se manifiesta en este plano, aunque nosotros no podamos verla porque no tenemos ese desarrollo todavía de esa visión. Hay quienes pueden percibir las ideas de las personas porque ya tienen un desarrollo mayor. Luego entonces, si hay algo que está ahí, que es visible, entonces quiere decir que es materia también, que corresponde a este nivel material, aunque no la veamos, ¿sí? Aunque no lo percibamos, ¿sí? Es como el oxígeno que circula por todo el planeta, pero quienes no tenemos esa capacidad o no podemos eh, visualizarlo a través de un experimento químico en un
en algo que esté encerrado y que empiece a manifestarse, y como lo vemos ya unido con las moléculas de hidrógeno convertido en agua, pues fuera de ello, pues es difícil. Sin embargo, aquellos que ya tienen un cierto desarrollo de clarividencia, sí pueden ya ver las moléculas. Y de hecho, si nosotros nos quedamos viendo fijamente en un cielo claro, limpio, podemos ver una serie de partículas interminables. No sé qué sean, pero, pero están ahí, son como burbujitas pequeñas. Si han hecho ese ejercicio, sabrán de lo que estoy hablando. Y si no, inténtenlo. Ustedes vean cómo empezamos, si ponemos la vista fija en un cielo límpido, azul completamente, podremos observar cómo se mueven moléculas por todos lados, unas esferitas y unas como estrías que andan ahí, como fibritas que andan ahí flotando, ¿verdad? Pues eso es real, ahí está, ¿verdad? Entonces, Enrique, yo pensé que era, perdón, yo pensé que era parte de mi ojo, pensé que era algunos animalitos, bacterias que están ahí. en tu ojo. Pues Entonces no. hace unas semanas yo leí algo, no recuerdo si de la retina o de algo, no recuerdo cuál de los componentes del ojo físico, y que dice que, por ejemplo, la mosca esa que luego vemos, esa manchita, ese puntito oscuro que va y va de un lugar a otro y que no lo podemos fijar en un punto específico, que dice que eso es un defecto de una parte del ojo y que lo proyectamos hacia afuera, que parece que lo vemos allá afuera, pero eh, parece que no es así, visto bajo los estudios de la ciencia teosófica, digamos, ¿no? Entonces, pero independientemente de ese detalle, lo otro sí, estas burbujitas que vemos, que están cruzando de un lado para otro, pues son elementos de la naturaleza que están ahí y que ya nosotros podemos empezar a percibir porque nos estamos acercando a eso. La próxima, en la próxima raza ya estará más desarrollado ese poder clarividente y entonces ya podremos ver esa naturaleza invisible, pero que es naturaleza que pertenece a la materia, ¿sí? Ya podremos nosotros poder, ya podremos nosotros observarla, ¿sí? Podremos penetrar ya a eso que se llama la cuarta dimensión. Podemos ver ahí, leer en la luz astral, ¿verdad? Como leía la señora Blavatsky, los textos que le dictaban los maestros, ¿verdad? Ese trabajo que hacía a través de la luz astral, ¿sí? Es decir, a través de sus ojos, de su ojo del alma, digámoslo así, poder leer en la luz astral. Y por cierto, lo tenía que leer al revés, ¿sí? Los textos estaban invertidos, ¿verdad? Entonces, para ello se requiere de un nivel mental que tenga una comprensión y un desarrollo a ese nivel para que se pueda hacer ese trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Enrique, hay una pregunta en el chat. Pregunta Román Cervantes, hermano, ¿cuál es el objeto de experimentar naturalmente o materialmente si en nuestro plano superior no se necesita? Nuestro creador experimenta a través de nosotros. Él se sigue experimentando. Bien. Bueno, a ver la última parte. Recordemos que nosotros somos una manifestación, una emanación de esa deidad y que él está evolucionando a través de nosotros, inicialmente de manera inconsciente, ¿verdad? Esa chispa es inconsciente y de hecho es inconsciente, solamente es consciente en su plano. La mónada espiritual solamente es consciente en su plano. En este plano no es consciente. Entonces, lo que nosotros somos la mente, esa mente que está evolucionando. Somos mentes en evolución.
Y esa mente es el puente que une a la parte material con la parte espiritual. Digo, lo estoy explicando de una manera que creo que podemos comprender, ¿sí? Entonces, este puente, o este puente de unión, que es la mente, está tratando de hacer que la mente inferior se purifique y ya deje de ser egoísta y todos los defectos que tenemos en la personalidad, y que piense en función de un beneficio común para todos. Ese es el propósito de evolucionar. O sea, si no, ya no existiera la evolución. La ley de evolución está para eso, y por eso tiene sentido que nosotros lleguemos a identificarnos con esa naturaleza divina, y eso nos dará la oportunidad no solamente a nosotros, sino a la propia divinidad, de que se siga expandiendo esa conciencia. Y es una conciencia que tiene que dar servicio a otros planos en el momento que le corresponde estar en cada plano, ¿sí? Eso es lo que yo creo, es lo que percibo en la última parte de la pregunta, ¿sí? Enrique, también hay un comentario de Octavio con respecto a lo que estaban comentando anteriormente del ojo. Dice, se llama miodesopsias. Muchos refieren como moscas volando, muchos piensan que viene de la parte anterior del ojo, pero se dice que en realidad se ubican flotando en una zona intermedia llamada humor vítreo. Exacto. Sí, es lo que leí, el humor vítreo. Sí, entonces, bueno, yo creo que había leído algo, algunos comentarios no sé si de la doctrina secreta o de lo que se estudiaba en la logia de Londres, alguna cosa así. Voy a investigar a ver si es por ahí. Sí, de todas maneras te agradecemos, Octavio, por tu conocimiento, porque Octavio es médico, ¿sí?, de profesión, ¿sí? Por eso nos hace esta explicación precisa. Gracias, Octavio. Bien. Entonces, continuamos. Ahora, la pregunta es, alto aquí. La omnisciencia es la prerrogativa de algo que piensa, y negáis a lo absoluto el poder del pensamiento. Ojo con este término absoluto. Dice la respuesta, se lo negamos a lo absoluto. Es decir, esa prerrogativa se le niega a lo absoluto, puesto que el pensamiento es una cosa limitada y condicionada, porque yo les decía anteriormente que pertenece al mundo de la materia también, ¿sí? Por eso en la materia todo está condicionado. Dice, más evidentemente, olvidáis que en filosofía la inconsciencia absoluta también es conciencia absoluta, ya que de otro modo no sería lo absoluto. Bueno, ahora continuamos, porque son consecutivas. Entonces, ¿es que vuestro absoluto piensa? No, ello no piensa. El ello es el absoluto. La sencilla razón de que es el pensamiento absoluto mismo, ni tampoco por igual razón existe, puesto que es la existencia absoluta. Y la seidad, no un ser, sino la seidad. Luego dice, leed el magnífico poema cabalístico de Salomón ben Yehudá ibn Gabirol, en el Keter Malkut, y comprenderéis. Y dice, eres uno, la raíz de todos los números, mas no como elemento de numeración, porque no admite la unidad, multiplicación, cambio o forma alguna. O sea, la unidad. Eres uno, y piérdanse los hombres más sabios en el secreto de tu unidad, porque la ignoran. Eres uno y jamás puede ser tu unidad disminuida ni aumentada, ni puede ser cambiada.
Eres uno y ningún pensamiento mío puede fijarte un límite o definirte. Eres, más no como uno existente, porque ni la inteligencia ni la visión de los mortales pueden alcanzar tu existencia, ni determinar acerca de ti el dónde, cómo y de dónde, etcétera. En su simbolismo es una esfera sin límites, con un atributo único, eternamente activo, es decir, el absoluto, que abarca a todos los demás atributos existentes o imaginables. Ello mismo es la ley única dando impulso, sí, a leyes manifestadas, eternas e inmutables, dentro de esa ley que jamás se manifiesta porque es absoluta y que de sus periodos de manifestación es lo eternamente volviendo a ser, es decir, el eterno devenir. Y es parte de la respuesta que yo di hace un momento a la pregunta de, de Ramón, ¿no? ¿Sí? Creo que aquí está la respuesta también. Entonces, para hablar de la seidad, voy a leerles lo que significa, lo que es la seidad del glosario, expresado en el glosario teosófico, porque aquí dice que no es un ser. Entonces, dice, el término inventado por los teósofos para expresar, es decir, la seidad, es un término inventado por los teósofos para expresar de una manera más exacta el significado esencial de la intraducible palabra sat, que es sánscrita. Esta última voz sánscrita no significa ser, porque presupone un sentimiento o alguna conciencia de existencia, pero como el término sat se aplica únicamente al principio absoluto, a la presencia universal desconocida y siempre incognoscible que el panteísmo filosófico postula en el cosmos con K, denominándolo base radical del cosmos y el cosmos mismo, la palabra ser no era adecuada para expresarlo. En efecto, la voz sat no es siquiera la entidad incomprensible, como traducen algunos orientalistas, puesto que no es una entidad ni tampoco una no entidad, sino ambas cosas a la vez. Es, según se ha dicho, absoluta seidad, es decir, no ser, pero no ser desde el punto de vista de nuestra comprensión solamente. El todo único, sin segundo, indiviso e indivisible, la raíz de la naturaleza visible e invisible, objetiva y subjetiva. Es la raíz de la cual emana la naturaleza objetiva, que ha de percibirse por medio de la más elevada intuición espiritual, pero que jamás debe ser plenamente comprendida. ¿Sí? Pues estas son palabras mayores que retan a la comprensión o a la inteligencia a poder comprender esta terminología o esta concepción. Simplemente lo absoluto no admite división, no admite separación. Para ello, tiene que de sí mismo emanar, digamos, como si fuera un rayo que lanza de sí mismo para que esto se pueda objetivar. De otra manera, pues no es posible, porque permanece, ese absoluto permanece absoluto. No tiene condicionamiento, no está condicionado por nada, ni siquiera por nuestro pensamiento, porque no lo comprendemos. Entonces, para poder nosotros tener contacto con esa realidad, es necesario que pues vayamos creciendo en el aspecto, como yo les decía hace rato, de nuestra mente, de la mente pura, de la mente que llega a ser la intuición, es decir, la mente que ya no utiliza
la razón como medio para comprender los acontecimientos fenoménicos y espirituales. Simplemente se llega a la comprensión porque es un poder que se desarrolla en la manera en que se desarrolla cada ser humano, paso a paso. ¿Sí? A ver, Román, ¿qué decía Román? Tiene dos comentarios. El primero, la constante es que el cambio es constante, incluso con nuestro creador. Y la segunda, una pregunta. No hay creación sino evolución. ¿La oscuridad evolucionó a la luz? No Bien. creado sino engendrado por la evolución. Parece que hay una contradicción en lo que expresa. En primer lugar, en teosofía no creemos en los creadores. No hay una creación, efectivamente. Por eso he estado expresando el término emanación. ¿Sí? Somos una emanación. Todo lo que nosotros vemos objetivamente y percibimos objetivamente es una emanación de este absoluto. ¿Sí? Y luego, ¿qué decía de la creación? Que si la oscuridad evolucionó a la luz. No creado, Sí, sino claro. engendrado por la evolución. Sí, desde luego que la oscuridad total es la luz total. ¿Sí? Para nosotros es la oscuridad porque no la comprendemos, pero realmente es la luz primordial, es la base de todo, la raíz de todo. ¿Sí? Pero por nuestros sentidos limitados, una vez de que partimos de ese absoluto y vino la diferenciación, entonces se toma como creación porque así está en los textos bíblicos, por ejemplo, ¿no? Ciertamente no hay nada que pueda ser creado, ya todo está hecho, solamente se manifiesta, solamente emana de aquello que ya es, ¿sí? Y para nosotros, pues sí es una creación, pero en realidad no hay tal creación, solamente es la manifestación de lo que ya es, ¿sí? Eso se enseña en teosofía, ¿sí? Armando tiene un comentario. Adelante, Armando. Gracias. No, quería hacer el eslabonamiento de lo que está comentando Enrique con relación a las preguntas de Román Cervantes. Quisiera como hacer como un ejemplo y comparándolo con una parábola bíblica vista de una forma más esotérica, no tan externa, sino interna. Resulta, voy a poner un ejemplo como para darle respuesta y eslabonar los comentarios que están haciendo. El absoluto, la seidad, bueno, no, hablemos del absoluto como una gran hoguera, una grandísima hoguera conformada por muchas llamas, llamas diminutas. Todos son llamas, todo, absolutamente todo es llama. Entonces una llama le pregunta a otra llama, oye, ¿cómo es una llama? Y la llama le dice, pues yo no sé cómo es una llama porque tú eres llama, todos somos llama. No puedo tener conciencia de qué es una llama y no sé qué es llama. ¿Sí? Esa es la parte neumenal, la parte del absoluto, la parte inmanifestada. Entonces es necesario, aparece la manifestación. Entonces para que tú conozca que es una llama, entienda lo que es una llama, porque todos somos llamas, no podemos tener. Entonces aparece la manifestación que necesariamente tiene que ser polar. Hay una polaridad en la manifestación. La manifestación es dual. Entonces tú pasas de ser esa luz, esa llama, y es necesario que pases a la sombra, a la oscuridad, a las tinieblas. Nace el Hijo, es el universo, es la materia y es la manifestación. Es lo que denomina muchas veces Isaac Hawley en sus charlas de cosmogénesis, la creación secundaria, que es lo fenomenal. Esas tinieblas
Es lo fenomenal, desafortunadamente así estamos, nosotros estamos en la sombra para reconocernos que somos llamas, para poder entender, porque sin la polaridad, la manifestación es polar, si no hay polaridad, nunca es imposible que exista la conciencia. Tiene que haber polaridades. Nosotros no podemos entender qué es blanco si no conocemos lo negro. Nosotros no podemos entender qué es bueno si no está lo malo. Entonces, esa manifestación tiene que ser polar y ese es más o menos tratando de darle una respuesta a lo de Roman y conectándole con los comentarios de Enrique para poder entender un poco más, porque siempre es difícil, es complicado poder entender. Oiga, pero ¿yo qué hago acá? ¿Yo por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué pasa esto? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? Entonces, hago una relación ya a nivel de libros, en la Biblia, por ejemplo, mirándolo, no leyendo la letra muerta de la Biblia, sino la verdadera comprensión de lo que es. En la parábola del hijo pródigo nos está diciendo eso. El hijo pródigo sale del padre, siendo llama divina, siendo chispa, siendo esencia de esa gran hoguera, siendo esencia divina, sale de donde el padre y comienza a involucionar. Y llega a un nivel profundo, un nivel muy denso de materia, a un nivel grosero. En literatura teosófica se habla de la densidad y la parte grosera en los mundos groseros, que lo relaciona la parábola del hijo pródigo, lo relaciona, llega hasta comer con los cerdos. Pero en un momento dado se da cuenta que no es cerdo, pero fue necesario estar en esa posición para darse cuenta que no es cerdo, sino que es del Padre y viene del Padre para comenzar su ascenso, terminar su descenso, terminar su involución, ese envolvimiento de materia, ese envolvimiento de manifestación de sombra, de tinieblas, que se va envolviendo hasta llegar al punto más denso, que es donde estamos nosotros, y reconocer que no somos de aquí, no somos del Padre, somos llamas, y poder desenvolvernos, tener un desenvolvimiento en sentido ascendente, que es evolución, para regresar al Padre. Entonces, más o menos es algo así como ayudando a una respuesta de las preguntas que aclarándola. Muchas gracias. Gracias, Armando. De hecho, aquí en lo que se expone dice, en una palabra, nuestra deidad es la eterna constructora del universo, no creando, sino evolucionando incesantemente. O sea, no hay creación, sino que es evolución, es desenvolvimiento de sí mismo. Dice, sino evolucionando incesantemente, surgiendo el universo de su propia esencia, sin ser creado. ¿Verdad? Ahí está. Es decir, solamente es la manifestación. Correcto. La diferenciación, esto respondiendo, complementando lo que tú comentabas, Armando. No, correcto, Enrique, así está muy bien. Y eso para entenderlo siempre tiene uno que por eso están las logias, ¿no? Para eso Sí, es. sí, para analizarlo y llegar a sacar Llegar a ese conclusiones. punto, porque yo cuando entré a la sociedad teosófica, entré al principio preguntaban ustedes que por qué entró, pues yo entré porque resultó mucho tiempo preguntándome, oiga, ¿yo qué hago aquí? ¿De dónde vengo y para dónde voy? Claro, ¿No? Y me encuentro yo en el Talmud de los hebreos, el Talmud de los hebreos dice, si quieres saber a dónde vas, primero aprende de dónde vienes. claro. Tú quieres saber para dónde vas, tienes que saber de dónde vienes. Entonces, todos esos interrogantes y todas esas preguntas, afortunadamente está la sabiduría divina, llamada teosofía hace muy poco tiempo, porque la teosofía está acuñada en el siglo segundo, segundo primero con Amonio Sacas, Sí. pero
pero el término, la palabra teosofía, pero es Sí, que teosofía es sabiduría sin edad, sin edades. claro. Gracias. Gracias, Armando. Sí, Román tiene otra efectivamente. pregunta, Enrique, que dice, ¿la polaridad solo se manifiesta en lo físico? Sí, es decir, Sí, en lo sí, fenomenal, sí, porque en lo ya fenomenal. en lo espiritual, pues ya no existe controversia, ya no existe división, es unidad, Correcto. ¿sí? Ajá. Esa es la ley de la espiritualidad. Qué pena interrumpirla. Annie Besant define espiritualidad, Annie Besant la define como la percepción intuitiva de la ley de la unidad. Claro, es la unidad. Y a eso tenemos que llegar, a reconocernos como uno, como parte de esa gran hoguera, ¿Sí? como Unirnos, llamas de toda una gran hoguera. por eso la religión es religarse, volver a unirse, volver a Correcto. sentir, vivir esa unidad, ¿sí? Para eso sirven las religiones, ¿sí? Para comprender que estamos aparentemente desligados. Entonces, la teosofía nos ayuda a comprender este asunto y de esa manera volver a esa unidad a través del desarrollo de la mente superior, a través de la iluminación de la mente, de tal manera que se eleve por encima de la materia y en su constante ir y venir, encarnándose una y otra vez, llega a comprender todo esto, se ilumina de esa manera, se va purificando y entonces ya tiene oportunidad de eh, tomar acción en el plano búdico, en el plano de la intuición, de tal manera que la razón que es propia del pensador ya no existe más como tal y solamente se manifiesta como aquel poder que tiene la posibilidad, ya bueno, es decir, la potencialidad de comprender aquello sin tener que utilizar al principio mental, sino que actúa, es decir, lo comprende de una vez. No es necesario estar elaborando conjeturas ni nada por el estilo, sino que la comprensión llega como una luz que todo lo aclara, porque ya lo conoce. Correcto. Bien, Fíjate, Enrique, y termino aquí. Roman dice, nuestro creador experimenta a través de nosotros, pero es como para aclarar eso, porque creador no nosotros somos emanación, no somos creados. La manifestación Blavatsky Blavatsky tenía cierto recelo a la palabra emanación, porque sutilmente hay algo ahí que no, ella hablaba era de radiación. Creo que en la doctrina secreta utiliza mucho la palabra radiación. Nuestro creador, no, nosotros somos emanados, somos sí, parte. Si nosotros le hacemos caso a esa palabra, podríamos decir, nosotros somos parte del creador, nosotros somos creadores, si la tomamos como cierta, nosotros somos parte del creador. Entonces, ¿no? Es para sí, aclarar, en teosofía hay que aclarar mucho esas expresiones y cambiarlas, como decía Octavio en su comentario, que le va a tocar a uno cambiar muchas creencias y ver las palabras de otra forma y aprender a tener una observación mucho más responsable, una, una, una observación en comprensión y con responsabilidad. No simplemente, responsabilidad no es hacer lo que te ordenen hacer, que si a ti te dicen, yo te ordeno hacer, uy, este señor, ¿cómo es de responsable? Eso hace la tarea inmediatamente, sí, pero está obedeciendo. Es diferente obedecer a dar una respuesta en comprensión, es su responsabilidad. Entonces, aquí como estudiantes hay que comenzar a cambiar esos conceptos y comprender nuestro creador. No hay creación. Gracias. gracias, Armando. Quiero poner otro ejemplo para complementar la respuesta a Román. Si yo pregunto, ¿dónde está Dios? Bueno,
Ya se nos ha dicho que está en todas partes y en todo lugar, etcétera, etcétera. Y aquí ya lo hemos visto. Bien, ese absoluto del que estamos hablando en este momento es el espacio. Y en el espacio aparecen y desaparecen las estrellas, las constelaciones, los planetas, todo aparece y desaparece. Ahí se genera todo, ¿sí? Entonces, solamente cuando se manifiestan, pues entran en un periodo de actividad que se le llama Manvantara en sánscrito, que es movimiento, que es el periodo de acción, y Pralaya, que es de reposo, ¿sí? Pero todo está en el espacio. No se crea nada, ya todo está hecho. Es como ver una nube que de pronto se forma porque se dan las condiciones, porque ahí están los elementos que se requieren para la formación de la nube. Aparecen y desaparecen, así también aparecen los sistemas solares, los planetas, las galaxias, aparecen y desaparecen, porque tienen que cumplir con un fin, con un propósito. Es eso, pero ¿nacen en dónde? ¿Qué es? ¿En dónde? En la matriz. ¿Cuál es la matriz? El espacio uno, indivisible, infinito. Ahí está. Misterioso por sí mismo. ¿Okay? Bien. Creo que Carlos había levantado la mano. Sí, así era, pero ya lo dijiste tú clarísimo todo ahorita, lo volviste a aclarar bastante bien, me encantó. Pero esta pregunta y esta respuesta sería que Román la estudiara detenidamente poco a poco, leyera entre líneas y fuera a un diccionario, em, al glosario teosófico, por si no tiene palabras claras, para poderse empezar a empapar y empezar a borrar ciertos paradigmas, como por ejemplo el Padre, nuestro Creador y Dios. O sea, son palabras paradigmáticas que tenemos que irlas cambiando para poder empezar a sacar la espada del conocimiento realmente y eh, podamos entender con mayor claridad todos estos conceptos, porque esto es mucha filosofía. Todo este párrafo es filosofía pura. Y para ello necesitamos la herramienta, como bien lo leímos, de la sabiduría. Hay que buscar, informarnos y seguir leyendo. Tenemos el resto de la vida para seguir aprendiendo. No es que nos preocupemos por no entender algo, ni que tengamos que explicárnoslo ahorita, todo clarísimo. Es muy difícil. Poco a poco, y si vamos desglosando esta pregunta, creo que ahí vamos a encontrar muchas a nuestras dudas. Simplemente eso, pero tú lo explicaste muy bien, Enrique. Gracias, Carlos. Bien. ¿Qué más decir con respecto? Ricardo A ver, Ricardo. Sí, Ricardo. Adelante, Ricardo. Perdón, Enrique, pero me llama también la atención el aspecto de lo eterno, ¿verdad? Porque aquí el párrafo termina con el eterno devenir. Entonces, considero que cuando uno trata de pensar en la eternidad, aunque con nuestra mente muy limitada generalmente no la podemos concebir, creo que en lo personal nos puede dar mucha certeza, ¿no? Pues de que esto está desde la eternidad, es decir, no hay un principio y no hay un fin. Esto no se va a acabar, ni tampoco podemos encontrar el principio, es un eterno devenir, ¿no? Y a la certeza a la que me refiero es como digamos, esa intuición o sabiduría, no sé cómo llamarlo, pero tener esa seguridad de que es, de que es y de que es eternamente y de que así seguirá siendo, ¿no? Entonces, qué cosa más grande, ¿no? Que tratamos de imaginarlo y no lo podemos concebir por lo grande que es y a la vez es precioso, ¿no? Isaac Hawley otra vez me acuerdo cuando nos habla de cosmogénesis y con el principio hermético, ¿no? De cómo es arriba es abajo, a veces lo compara con el corazón, ¿no? Cuando el corazón hace sus movimientos de expansión y de recogimiento, ahí está el Manvantara, ahí está el Pralaya, lo podemos, por ejemplo, comparar con nuestro propio día y noche.
¿verdad? En un día podemos, entre comillas, vivir, pero también morir, ¿verdad? O la misma vida y la muerte, es decir, tenemos a nivel muy personal, a nivel muy de vida humana, de existencia humana, también tenemos nuestro pequeño Manvántara, nuestra manifestación, nuestra diferenciación, como vamos creciendo, vamos madurando, y luego nos recogemos, ¿no? Tenemos nuestro pralaya, pero ¿qué crees? Esto vuelve a manifestarse y vuelve a recogerse, vuelve a manifestarse y a recogerse, y así ha sido y así seguirá siendo por la eternidad. Es algo maravilloso. Muy bien, gracias Ricardo. Quería comentar respecto de la creación. Eh, en este caso les llamaremos constructores, los cosmocrátores, ¿no? Que es una hueste que está bajo las órdenes de los llamados Diancho Hans, o de los arcángeles, creo que se les llama, creo que es lo mismo el término de los arcángeles de la, de la, de la religión católica cristiana, ¿verdad? Entonces, son constructores, son inteligencias que construyen, que van amalgamando la materia y le van dando forma. A eso pudiéramos llamarle creación, pero que realmente es construcción de lo que ya está hecho. Se crean o se construyen las formas, no se crean, porque también las formas ya están en la mente divina, en la mente universal. Entonces solamente se van manifestando también. Es otro punto que hay que aclarar. Y definitivamente sí, solamente en el plano que es objetivo es donde existe la dualidad, ese eterno par de opuestos que una vez de que alcanzamos la conciencia espiritual, para nosotros, para el que la alcanza, se acaba la dualidad y solamente hay singularidad, ¿sí? En este caso, ¿sí? Hay unidad, mejor dicho, hay unidad. Ok, gracias. A ver, Patti, adelante. Hola, buenas noches a todos. Tengo una Buenas noches. pregunta, Enrique, Sí. a ver si me la pudieras aclarar. Si esta deidad se mueve en todo, está en omnipresente, omnisciente, y se mueve a través de su espíritu, ¿por qué en la Biblia aparece que este espíritu de Dios se manifestó en Moisés a través de una zarza ardiente? ¿Esa zarza ardiente sería el Fujar? No. Eh, pues recordemos que todo es alegórico, ¿no? Pero en este caso, igual que la manifestación de la transfiguración de Cristo, pues apareció en su cuerpo causal, ¿sí? Entonces, seguramente Moisés vio no a Jehová propiamente, ¿no? Pero como quiera que sea, es una alegoría finalmente, ¿no? No debemos interpretarlo como que efectivamente Moisés vio a Jehová, sino que es un simbolismo que se utiliza para conectarlo con algo superior al ser humano, desde luego, ¿verdad? Pudiera decir que es en sí mismo el propio ser de Moisés, que a través de la manifestación de Budi pudo comprender esa, ese mensaje y que ya luego él transmitió, porque él estuvo en el plano, digamos, en la luz astral, que la luz astral precisamente es como un fuego. Entonces, a lo mejor yo supongo, yo puedo interpretarlo, infiero que de esa manera pudo darse esa interpretación de Moisés y que nosotros ahora nos corresponde pues investigar de qué se trata efectivamente, porque si leemos en la doctrina secreta todo lo que tiene relación con Jehová, entonces descubriremos que Jehová tiene muchos rostros, no solamente uno, ¿sí? Ahí se da como creador, pero también se da como Dios único y verdadero y que es el ejecutor y el castigador y toda esa cuestión, ¿no? Entonces, se le degrada a la condición de un ser humano vengativo también, y entonces eso no es posible, eso no lo acepta la teosofía, ¿sí? Es lo que puedo comentarte, Pati.
Y por eso se manifiesta siempre en la montaña que es nuestro conocimiento. La montaña siempre, el monte, toda la parte elevada, representa la cúspide, el culmen del conocimiento, lo que es la sabiduría propiamente, ¿sí? Todo lo elevado, todo lo que está representado por montaña es relativo a una elevación, pero espiritual, moral, por lo menos. Gracias. A ti, Pati. Rosy. Bueno, lo que comentabas respecto a lo de los cosmocratores, efectivamente son los constructores de mundos, de universos, y bueno, pues ellos siguen órdenes de los Yan Chohans, aunque toda la materia, bueno, ya está creada, todo está emanado, simplemente es como, efectivamente, como si fueran albañiles, bueno, no desde el punto de vista de nuestro mundo físico, ¿no? Obviamente son seres ya, se puede decir que energías muy poderosas, conciencias muy poderosas para empezar a formar esos mundos a través de la mente universal, como tú decías. Y ahorita lo que comentaba Patti, bueno, pues obviamente, lamentablemente la Biblia pues está muy densificada, ¿no? Porque lo ponen todo literal como si uno tiene que hacerlo exactamente, leerlo con letra muerta, ¿no? Hay que tratar de penetrar entre líneas, hay que penetrar en lo oculto de lo que dice ahí, porque obviamente pues la zarza, bueno, es simbólica, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo que todo eso lo percibió en la luz astral, ¿no? Porque además Jehová ni siquiera los hebreos le pueden llamar de ese nombre. Los judíos, sobre todo los hasídicos, que son los más ortodoxos, tienen prohibido decir su nombre. En la religión judía no pueden pronunciar el nombre de la divinidad. Lo llaman como lo absoluto, algo parecido, hay una palabra, no la recuerdo, pero no tiene nombre, para ellos es el sin nombre, así le dicen. Y ya la Biblia cristiana, que no es exactamente cristiana, sino judía, bueno, pues ellos ya pusieron ahí algunas cosas, ¿no? Yo creo que, pues, yo me basaría un poco más en los Vedas, ¿no? Hay enseñanza un poco más elevada. Bueno, todo es elevado, todos los libros sagrados son elevados, ¿no? Pero los Vedas, bueno, tienen, o por ejemplo, el Bhagavad Gita o algo así, tienen algunas cosas que podríamos entender más con nuestro corazón y sobre todo recordar que la ciencia del alma no se puede entender con el intelecto, sino con nuestro corazón. Muchas gracias. Gracias, Rosy. Bien, vamos a la última pregunta de este capítulo y la agotaremos en el tiempo que nos queda. Creo que ya nos queda un minuto, pero a ver, si tienen paciencia, pues aunque nos pasemos unos 5 minutitos, porque también es importante y ya terminamos el capítulo. Entonces la pregunta es, oímos una vez observar a uno de los miembros de la Sociedad Teosófica que hallándose en todas partes esa universal deidad, estaba en lo impuro lo mismo que en lo puro, y por lo tanto presente en cada átomo de la ceniza de su cigarrillo. ¿No es esta una horrible blasfemia? La respuesta es, no lo creemos, porque difícilmente se puede considerar la simple lógica, es decir, el razonamiento, como blasfemia. Si fuésemos a excluir el principio omnipotente de un solo punto matemático del universo o de una partícula de materia que ocupe cualquier espacio concebible, ¿podríamos considerarlo aún como infinito? Bien, entonces entendemos que efectivamente esa esencia o ese espíritu efectivamente pues está en lo puro lo mismo que en lo impuro. Y de hecho, cuando se habla de que Dios mora en nosotros y que también Satán o el diablo está en nosotros mismos, pues sería un ejemplo de cómo efectivamente, siendo la totalidad de espiritual manifestada a través de la materia, pues entonces en nosotros pues está lo puro y lo impuro. Y también ese espíritu o esa esencia está tanto en lo puro como en lo impuro, está en todas partes, ¿sí? Y no se puede considerar como una blasfemia, ¿sí? Porque es parte
de ese total, de ese todo que existe, que está ahí. Entonces, no se puede considerar como algo que pueda ser una blasfemia, sino simplemente que es algo que existe, que está ahí y que es parte de lo que somos nosotros. Pero a la vez es el todo, es la totalidad, pero una parte de ese total, pues lo tenemos en nosotros mismos también. Entonces, creo que esto es más o menos lo que yo puedo comprender con respecto a esta pregunta y a esta respuesta. Si tienen algún comentario que agregar, pues con mucho gusto.